Hola, ¿qué tal, gente linda? Espero que estén muy bien. Si ven todo exactamente igual al video de la semana pasada, es porque yo los grabé juntos, uno después del otro. No ha pasado, no sé, creo que han pasado 2 minutos desde que terminé de grabar el anterior. Así que vamos a entrar de inmediato en materia porque me suele pasar a mí que me canso cuando leo en voz alta, pero también me intereso tanto en la lectura que a veces me cuesta detenerme. Pero pero vamos a hacer lo posible ahora para que este video dure por 10 minutos, como mucho, eso sí, para entregarles esta información que viene de la entrega anterior, ¿cierto? Bueno, de toda esta saga acerca de la muerte. Eh, este capítulo se llama La muerte del espíritu. Dice así, este es un concepto nuevo para mí, yo jamás lo había escuchado. Ustedes saben que yo no ensayo estos audios, ¿eh? Simplemente los leo y los voy descubriendo junto con ustedes. Dice, el Sutra del Nirvana afirma, Bodhisattvas, no temáis a elefantes enfurecidos, es a los malos amigos a quienes debéis realmente temer. Aunque os mate un elefante furioso, no caeréis en los malos caminos, pero si un mal amigo os destruye, sin falta os hundiréis en ellos. Este fragmento significa que mientras vivamos en la sociedad humana no podremos evitar sufrir. Sin embargo, aunque muriésemos a causa de un accidente inesperado, en este caso aplastados por un elefante fuera de sí, lo que en la vida contemporánea podría llevarse a ser atropellado por un camión, ¿cierto? Eso no nos haría caer en los malos caminos. Pero en cambio, si confundidos por malas influencias, abandonáramos la lucha por mejorar nuestra vida y por ayudar a los semejantes, de acuerdo con el Sutra, caeríamos en los tres malos caminos: infierno, hambre y animalidad. Esos son los tres malos caminos: infierno, hambre y animalidad. ¿Ok? O sea, los tres estados inferiores. Así pues, el budismo distingue entre la muerte del cuerpo y la muerte del espíritu de la motivación interna que nos lleva a buscar el camino de la budeidad. Desde el punto de vista de la idea budista sobre la vida eterna, la muerte física no tiene incidencia directa en la verdadera felicidad. Por el contrario, si mantenemos la práctica de los principios budistas durante nuestra existencia, podremos minimizar la duración de nuestra existencia intermedia y renacer rápidamente en este mundo, para continuar recorriendo el sendero de la práctica budista. Así pues, desde la óptica del budismo, no es la muerte física el acontecimiento más temible para el hombre, sino la muerte de la aspiración a la ley en el corazón humano. ¿Ok? En el fondo nos está diciendo, ¿cierto?, que morir, que nuestro cuerpo muera, en realidad no es tan terrible. Pero si vivimos, ¿cierto?, de una manera mediocre, triste, abandonado, ¿cierto?, abandonando nuestro verdadero valor y despreciando el valor de la vida nuestra y la de los demás, eso sí que genera un sufrimiento mucho más grande. Y desde la perspectiva de las creencias budistas implica además que va a pasar más tiempo, ¿cierto?, entre tu muerte y tu reaparición, ¿cierto?, en este mundo con una nueva personalidad y un nuevo cuerpo. Entre tu muerte y una nueva manifestación. A ese periodo que hay entre la muerte, ¿cierto?, y el renacer se le llama... se me olvidó, pero bueno, aquí está, la existencia intermedia. ¿Ok? Y al igual, como mencionábamos en algún ejemplo hace varias entregas, ¿cierto?, puede que sea mucho o poco tiempo desde la perspectiva nuestra, desde nuestra percepción del tiempo, pero desde la percepción del tiempo de esa persona en particular, la percepción de ese tiempo no está sujeta a nuestra percepción del tiempo, no está sujeta a minutos y horas o segundos, sino que tiene que ver también con el sufrimiento que experimenta en esa existencia intermedia. Porque si mueres en estado de infierno, permaneces en estado de infierno durante la existencia intermedia, y por supuesto esto hace que tu percepción del tiempo entre tu muerte y tu renacimiento sea mucho más grande que si has muerto, ¿cierto?, en un estado elevado de conciencia, feliz y agradecido. Ahora, por supuesto, tú puedes creer en esto o no, ¿ok? Porque lo que yo te estoy enseñando, o lo que estoy tratando de enseñarte a través de esto, y lo que estoy tratando de enseñarme a mí también, no tiene que ver tanto con aquello que me va a pasar una vez que me muera. Porque en realidad no, carece un poco de importancia, en realidad.
¿cierto? Lo que el budismo trata de enseñarnos es la manera de vivir correctamente, ¿ok? La muerte, una muerte adecuada, una muerte correcta, una muerte digna, también va a ser consecuencia de la manera en que hemos vivido. Ahora, si después de la muerte suceden o no suceden cosas, obviamente no lo puedo demostrar y nadie puede demostrarlo, ¿ok? Si bien hay quienes ofrecen pruebas, pero obviamente dependiendo de la mentalidad de cada uno, todas estas pruebas pueden ser cuestionables, ¿cierto? Así que... Así que es eso, gente. Así que es eso. Ok, ok. La vida y la muerte son inmanentes a lo eterno. Shakyamuni consideraba su propia muerte como un medio orientado a un fin. Se valió de ella. ¿Ok? Bueno, interesante esto, porque incluso Shakyamuni, el Buda, ¿cierto? Nos deja claro aquí que la muerte no es lo más terrible que nos puede suceder, como hablábamos la semana pasada. ¿Ok? Y que cuando tú tienes una mente elevada, puedes ver incluso tu muerte como al servicio de un propósito más grande. ¿Ya? Shakyamuni, insisto, consideraba su propia muerte como un medio orientado para un fin. Se valió de ella para cumplir su objetivo primordial, que era salvar a todos los seres. Explicó a sus seguidores que, si él permaneciera eternamente en el mundo, la gente acabaría dependiendo de él más que sus propias facultades, más que de sus propias facultades. Por eso, el Buda no era una presencia perpetua en este mundo, sino que venía y se marchaba a intervalos. Así pues, instó a los seres humanos a buscar el amor compasivo, la sabiduría y la benevolencia del Buda en sus enseñanzas y también en la dedicación de cada uno a la práctica del camino con mayúscula, ¿cierto? El camino medio que nos enseñó Shakyamuni. Ojo aquí, ¿eh? Esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos la semana pasada también, de que estos grandes maestros de la humanidad, como el mismo Shakyamuni, ¿cierto? Entre otros, porque reconozco también la existencia de otros maestros, vinieron a mostrarnos, en el fondo, que esa budeidad, ese Buda, o como quieras llamarle, ¿cierto? Ese estado elevado de conciencia en el cual te reconocías como una entidad conectada al todo infinito, ¿cierto? Y por consiguiente, pletórico de poder, ¿cierto? Y de posibilidades. Esa posibilidad existía en ti. Eso vinieron a enseñarnos, ¿ok? Y así lo percibo yo por lo menos. Shakyamuni, Nichiren Daishonin, entre otros, vinieron a mostrarnos que el potencial infinito, ¿cierto? Al cual él llama la budeidad, existe en ti, ¿ok? Y por eso es tan importante que nuestras prácticas religiosas o espirituales, más bien no religiosas, porque religión es otra cosa, nuestras prácticas espirituales no estén centradas en buscar salvación en un agente externo, ¿cierto? Y a sufrir y esperando que nos responda, sino más bien en reconocer que la solución a nuestros problemas, ¿cierto? Y la posibilidad de vivir plenamente se encuentra en nosotros mismos, ¿ok? Yo creo que también eso es lo que trata de explicar el párrafo. Shakyamuni en el fondo no podía venir como un ser, ¿cierto?, angelical y quedarse con nosotros eternamente. Debía morir, bueno, también en parte por su condición humana, porque vino como un ser humano igual que tú, ¿cierto? Pero la novena conciencia, el Buda, que él alcanzó, ¿cierto?, en su propia vida, en su propia existencia, es un potencial que existe también en ti, ¿ok? Él nos vino a enseñar a encontrarlo, no vino a enseñarnos a adorarle. Y estoy muy seguro que otros maestros espirituales, que no voy a mencionar ahora porque no me parece adecuado, vinieron con la misma misión. ¿Okay? Otros grandes maestros espirituales, ¿cierto?, que con el tiempo las religiones, ¿cierto?, y los cleros se dedicaron a convertirlo en ídolos a los cuales adorar, en realidad nos venían a mostrar que ese gran ídolo existía dentro de nosotros. ¿Okay? Así que dice así: del mismo modo, la muerte de cada individuo es un medio orientado a un fin, es decir, un medio para renacer. A medida que envejecemos, nos debilitamos, enfermamos y finalmente morimos. Pero no fallecemos porque sí, sino para comenzar una nueva vida. El propósito fundamental de la muerte entonces es el nacimiento, es decir, permitirnos comenzar de nuevo la próxima fase de nuestro eterno ciclo vital. En la pared de la recámara donde se cree que falleció Leonardo da Vinci, el máximo exponente del Renacimiento, había una placa de bronce con una inscripción que describe poéticamente la muerte. Una vida plena es larga.
Un día bien vivido invita al sueño profundo y una vida llena de logros desemboca en una muerte serena. La declaración de Leonardo tiene mucho en común con la enseñanza budista que considera la muerte como un simple medio conducente ante el cual la vida continúa. Nuestro día comienza con un vibrante despertar pletórico de fuerzas, pero por la noche buscamos dar a nuestro cuerpo extenuado su merecido reposo. Revitalizados por el sueño, volvemos a despertar a la mañana siguiente con energía renovada. Desde el punto de vista de la eternidad de la vida, podemos ver la muerte como el primer paso del viaje hacia una nueva existencia. El capítulo 16 del Sutra del Loto nos dice: no existen la pleamar y bajamar del nacimiento y la muerte. Nichiren interpretó así esta frase. Considerar la vida y la muerte con aversión y tratar de separarnos de ellas constituye una ilusión o una iluminación parcial. Percibir claramente que la vida y la muerte son la esencia de la vida eterna constituye una comprensión o iluminación total. Nichiren y sus discípulos que entonan Nam-myoho Renge-kyo toman conciencia de la marea ascendente y descendente del nacimiento y la muerte, sabiendo que son funciones innatas de una vida que es eterna. El fragmento desarrolla una de las doctrinas budistas más profundas, la noción de que el nacimiento y la muerte son inherentes a la vida eterna. Esto significa que nuestra vida no cobró existencia por voluntad de alguna divinidad trascendental ni por los actos de nuestros padres, sino que siempre ha existido en el universo. Vida eterna significa que nuestra vida ha existido y seguirá existiendo en el universo sin comienzo ni fin, y que su existencia no es intermitente, sino continua. No hay vida eterna fuera del nacimiento y la muerte. Si percibimos correctamente el nacimiento y la muerte como funciones intrínsecas de la vida eterna, como enseña Nichiren, nos apartamos de la ilusión en dirección al esclarecimiento. Dicho de otro modo, abandonamos la idea superficial de que llegamos a ser Budas después de librarnos del ciclo de nacimiento y muerte y adoptamos la comprensión más profunda de que la budeidad es inherente a nosotros siempre dentro del ciclo de nacimiento y muerte, y no fuera de él. O sea, para que nos acordemos, si es que se sintió muy complejo, bueno, yo también ya estoy un poquito cansado, la budeidad no es un estado que se alcanza fuera, ¿cierto?, de nuestro ciclo de nacimiento y muerte. No es un estado al cual tú accedes una vez que te mueres, ¿cierto? Y de acuerdo a cómo actuaste, te vas o no al cielo y te conviertes en un Buda, ¿cierto? No tiene que ver con eso, sino más bien con alcanzar nuestro estado más elevado de vida durante nuestro periodo de vida, entre este ciclo de nacimiento y muerte. Hemos dicho también que después de la muerte y antes del nacimiento, el ser humano, o la vida más bien, la vida, porque en ese estado quizá no sea oportuno hablar de un ser humano, pero la vida desde la perspectiva espiritual, no la vida biológica, la vida, ¿cierto?, entra en un proceso, ¿cierto?, de repliegue, y durante ese proceso, ¿cierto?, antes de volver a expresarse en una encarnación nueva, durante ese proceso, esta vida, ¿cierto?, este individuo, ya despojado de esa individualidad, despojado de esa personalidad, todavía sigue cargando con su karma. Entonces este periodo puede resultar relativamente sencillo o relativamente difícil, dependiendo del estado de vida que haya tenido ese ser humano al momento de morir. Pero no es ahí donde van a cambiar las cosas, ¿ok? Nosotros podemos, de todas maneras, orar por los fallecidos para que de alguna manera en su próxima expresión, en su próxima manifestación alcancen la budeidad, ¿cierto? Pero no es en ese periodo de latencia, donde esa persona va a alcanzar esa budeidad. No va a ser una vez que se muera y se vaya a otro lugar, ¿ok? Va a ser durante esta experiencia, durante lo que llamamos nosotros la vida, ¿cierto? Nuestra vida consciente, nuestra vida biológica, que para el budismo de Nichiren Daishonin se denomina nuestra existencia, ¿ok? Esta existencia. Ok. Ok, ahora sí. Cuando vivimos basados en esta conciencia, no nos atemoriza el dolor del nacimiento y la muerte. En cambio, acumulamos tesoros de infinito valor en lo profundo de nuestro ser, para que, eterna y jubilosamente, repitamos el ciclo del nacer y morir.
La naturaleza, la sociedad, nuestros propios asuntos cotidianos están sujetos a un cambio constante. Jamás permanecen en el mismo estado y continuamente repiten el ciclo de nacimiento y muerte. Cuando percibimos que la vida del individuo coexiste con la del universo y que el nacimiento y la muerte son aspectos alternos de una vida que es eterna, podemos comprender que nuestra propia vida, la de nuestros semejantes y la del mundo constituye una totalidad. ¿Ok? Esto es bello, bello, bello. El todo, ¿cierto? Somos nosotros una expresión del todo. Y eso no significa que seamos, como dicen por ahí, un pequeñito e insignificante, ¿cierto? Hormiguita, ¿cierto? Frente a la inmensidad del cosmos. Sino más bien, ¿cierto? Que aún pareciendo una pequeña hormiguita, en realidad somos una expresión del cosmos, ¿ok? Del universo, del todo. ¿Ya? Y por consiguiente somos el todo, ¿ok? Expresándonos en esta forma, ¿ya? Y por consiguiente, ¿cierto? Es importante que entiendas esto. Es importante porque nunca, ¿cierto? Por lo menos desde una perspectiva budista, nunca deberías mirarte a huevo, como dicen. Nunca deberías mirarte en menos. Nunca debería parecerte que vales poco. ¿Okay? El camino de la budeidad también consiste en esto, y quizá principalmente en esto, en reconocer el inmenso valor que existe en ti, ¿okay? Y por consiguiente en todos, que tú lo puedes todo, que estás, ¿cierto?, por encima de tus limitaciones mentales y de tus creencias, ¿ok? Estás por encima de eso, lo puedes todo, puedes cambiar y lograr los cambios más radicales en tu vida creyendo infinitamente en ti. Pero no desde una posición narcisista, sino desde la posición de que reconoces que ese poder inherente en ti también existe en todos los demás seres humanos. ¿Ok? Pero reconociéndolo es como vas a lograr, ¿cierto?, salir adelante de cualquier asunto, de cualquier problema. Reconociendo tu gran valor, tu gran capacidad y las grandes e inmensas posibilidades que se abren frente a ti en cada momento. Dice así luego el texto: descubrimos en nuestro interior un yo que no se altera frente a la realidad cambiante de la vida humana y social, y este descubrimiento nos permite superar nuestro miedo a la muerte. Para el ser humano no hay nada tan hermoso como lograr este estado de vida. Bello, bello, bellísimo, bellísimo. Gente, yo creo que ya estamos bien, hicimos 17 minutos, me parece perfecto. Así que los dejo con un gran abrazo y les agradezco nuevamente por haberme acompañado en esta nueva entrega. Chao.